haber transitado en el día de ayer una jornada intensa con muchas actividades, con panelistas de diversa índole, siempre hablando de temas muy interesantes y convocantes y en los que indudablemente también hubo mucha participación y mucha interacción en esta edición un tanto presencial y un tanto virtual. Un gran gusto de poder saludarlos a todas y a todos desde el Salón de Usos Múltiples Osvaldo Bacastelo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región en esta edición número 6 del Congreso organizado por la Cámara de Comercio Exterior. Generar un espacio de intercambio sobre la integración económica y las estrategias de internacionalización que tanto estados como empresas deben llevar adelante frente a los nuevos escenarios es uno de los tópicos que presenta este Congreso. El lema de este año es Comercio Exterior 4.0, desafíos y estrategias en el nuevo escenario mundial. Discutir sobre la problemática de las entidades de comercio exterior y del sector exportador, contribuyendo a formular propuestas de acción, otro de los ítems para el encuentro de esta segunda jornada. Segunda jornada que va a comenzar en minutos nada más y en este primer panel vamos a abordar el régimen cambiario y su impacto en los negocios. Va a moderar este primer panel de este segundo día del Congreso Sonia Tuciarone, que integra la Comisión de Importación y Exportación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, e integrantes de esta misma Cámara, como Fernando García Martínez, la propia Sonia que hemos mencionado y Jorge Fernández, serán parte entonces de la primera actividad de este día. Respecto de Fernando García Martínez, quiero contarles a todos los que ya se van sumando a la participación de este Congreso, que ha estudiado gestión aduanera y asesoramiento en comercio internacional, es miembro de la Comisión de Importación y Exportación y vocal titular del Consejo General de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, responsable de la Unidad de Asesoramiento y Normativa Cambiaria, miembro del Clúster de Energías Renovables de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina. En relación a Jorge Fernández, quiero contarles que es graduado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, matriculado ante la Administración Nacional de Aduanas como despachante de aduanas tras rendir los exámenes de competencia en el año 1982, miembro de la Comisión Asesora de Importación e Exportación de la Cámara Argentina de Comercio, miembro también del Consejo de Cargadores de la República Argentina, asesor de Comercio Exterior de la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor y colabora con distintas publicaciones del sector escribiendo artículos sobre temas específicos de comercio exterior. Respecto de la moderadora, Sonia es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 2006, con especialización en Derecho Aduanero y en temas cambiarios, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, del Instituto de Estudios Aduaneros y de la Cámara Argentina de Comercio, e integra entonces este panel como moderadora. En nombre de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, organizadora de este Congreso, les damos absolutamente a todos la bienvenida y particularmente a los panelistas y a Sonia, quien ya queda a cargo para moderar. ¿Cómo estás, Sonia? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por la presentación. Bueno, iba a hablar un poco de nosotros, pero la verdad es que ya dijiste lo principal y lo más importante. Lo único, resaltar nuestro agradecimiento a la Cámara de Rafaela antes de empezar por esta oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Como bien mencionaste, los tres somos miembros de la Cámara Argentina de Comercio.
Trabajamos en todos los temas que tienen que ver con la importación y la exportación y la idea es conversar con ustedes hoy en este rato sobre las principales normas que desde el Banco Central están regulando la actividad de los operadores, especialmente desde septiembre del 2019, cuando se reinstauró el régimen de control de cambios en nuestro país. Y poder ver cuál es el espíritu de esta norma y qué impacto tienen en nuestra operatoria de todos los días. Por eso nuestra presentación se llama El régimen cambiario y su impacto en los negocios, porque justamente lo que tratamos de acercar en esta oportunidad es eso, ¿no? Cómo las normas del Banco Central que regulan estas operaciones inciden en el trabajo de los importadores y de los exportadores, bueno, en forma habitual y permanente, ¿no? Les comparto la agenda que tenemos para hoy. Primero, Fernando va a hablar un poco del contexto económico y del contexto político en el cual se encuadra el régimen de control de cambios, porque eso nos permite entender por qué hoy tenemos las regulaciones que tenemos. Además, vamos a hablar de cómo está estructurada hoy la exportación y la importación de bienes. Y después vamos a hablar un poco del resto de los institutos, como ser la INPU y la Expo de Servicios, los endeudamientos financieros, las operaciones con títulos valores, que hoy en esta etapa han cobrado muchísima relevancia. Y por último, hacer una mención a cómo afectan las normas cambiarias hoy a las personas humanas, a las personas físicas, quiero decir, ¿no? Fer, si querés, te dejo para empezar con el tema del contexto. Dale, Sonia, mil gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a los amigos de Rafaela por invitarnos a estar con ustedes compartiendo este evento. En este mundo digital que nos ha impuesto la pandemia, estamos deseosos de volver a algunas formas mucho más precarias, que es la de poder en un futuro cercano dejar la tecnología por un rato de lado, volver a visitarlos, ir a Rafaela, porque no podemos olvidar lo bien que nos han tratado cada vez que estuvimos ahí y lo bien que hemos comido. Bueno, la idea es charlar un poco sobre el control de cambios y reflexionar, como dijo Sonia, sobre sus principales características. Estamos hablando de control de cambios porque hay todo un digesto normativo por el cual el mercado cambiario no se rige por la libre oferta y demanda de las monedas, sino que es el Estado el que participa activamente y regula su funcionamiento. ¿Por qué control de cambios? Sí, porque indudablemente como una herramienta de política económica, los distintos gobiernos echan mano a él cuando se producen fluctuaciones en el mercado cambiario de una magnitud tal que hay una sangría de divisas que sale del ciclo económico, que presiona sobre las reservas líquidas y, bueno, a través del control de cambios se la intenta frenar o moderar. ¿Por qué esos desequilibrios? Bueno, porque tenemos una economía desequilibrada. La principal característica del desequilibrio es que como sociedad, como economía, producimos menos dólares de los que demandamos para funcionar. Argentina no es inventora del control de cambios, lo han utilizado otros países, las principales potencias europeas que hoy tienen baja regulación en el movimiento de capitales y en sus movimientos cambiarios. En la posguerra
recurrieron a enormes controles de cambio. Estados Unidos también lo hizo cuando abandonó Bretton Woods. Y normalmente los controles de cambio vienen acompañados por rígida administración del comercio exterior, sobre todo de las importaciones, con licencias de importación. Hemos recurrido para mostrar ese desequilibrio a ver el último quinquenio de nuestro frente externo, que es uno de los puntos más conflictivos que enfrentamos, la complejidad de nuestro frente externo, de nuestra cuenta corriente internacional. Ese quinquenio termina en el 2019, primero porque son los números que están firmes, primero, después porque analizar la economía argentina y la mundial, su comercio exterior, en el 2020 la pandemia puso a todo el mundo patas arriba, así que los números finos y firmes son hasta diciembre del 2019. Aquí el quinquenio 2015-2019 en materia de balanza comercial de bienes, del intercambio comercial argentino, y para explicar un poco cómo terminamos en control de cambios, nos muestra que en el quinquenio la balanza comercial solo fue positiva en 2.600 millones de dólares. Esos 2.600 millones de dólares, que es una cifra tremendamente exigua, están ayudados por el enorme superávit comercial del 2019 de casi 16.000 millones de dólares, que no es producto de un crecimiento exagerado de la exportación, sino de una caída piramidal de la importación. Como podrán ver, pasamos de 65.000 millones y pico en 2018 a 49.000 millones de IMPO en el 2019, producto de la caída de la actividad del mercado interno. En materia de exportación habíamos aumentado 4.000 millones, menos de un 10%. Esa cifra de balanza comercial positiva en un quinquenio es muy, muy baja y habla también de nuestra matriz económica. Pero si a la balanza comercial de bienes la mostramos acompañando la balanza de servicios, que es el cuadro siguiente, estos son datos de la OMC, encontramos que en servicios, que aquí está incluido la balanza de turismo receptivo y de argentinos en el exterior, vemos que el déficit en el quinquenio fue de 35.000 millones. Quiere decir que nuestra balanza comercial de bienes y servicios, el intercambio comercial argentino de bienes y servicios, en 5 años tuvo un déficit de 32.000 y pico de millones, que si no hubiese sido con la caída de actividad del 2019, hubiese sido aún mayor. El problema que tenemos es que, aunque si los resultados del intercambio comercial no fuesen deficitarios como lo fueron en estos últimos 5 años que estamos tomando, y hubiesen sido superavitarios, el condicionamiento del frente externo y de la cuenta corriente continuaría, porque si pasamos a la nuevo slide, en esos 5 años, según datos del Ministerio de Economía, partimos en enero del 2015 con un pasivo de deuda pública internacional de 240.000 millones de dólares a uno superior a los 300.000, o sea que en un quinquenio a los ya crecidos números de la deuda pública le agregamos 82.400 millones de dólares más. Aquí, bueno, se puede medir, difiere la cifra según cómo se la mida. Yo busqué la cifra del Ministerio de Economía de deuda pública pura, con lo cual, digamos que en estos últimos 5 años de este quinquenio aumentamos notablemente
nuestro pasivo internacional y con ese aumento los condicionamientos que eso le impone porque la balanza comercial no muestra capacidad para repago de tamañas cifras, por eso hoy nos estamos encontrando en medio de una reestructuración de la deuda. Pero lo llamativo es que en este mismo periodo se produce una formación de activos externos de 94.000 millones de dólares, 94.000 y pico, de los cuales todo el 2015 se hizo con un férreo control de cambios, o sea, la formación de activos externos, de excedentes de la economía argentina que salen del ciclo económico para ser atesorados fuera del sistema financiero o en economías del exterior, es un tema estructural, no es un tema que sigue la lógica de aperturas económicas. En el 2015, con un estricto control de cambio, salieron 8.000 millones de dólares del ciclo económico y durante 2016 a 2019 salieron alrededor de 86.000 para totalizar esos 94 que estamos mostrando, pero lo llamativo es que en solo 18 meses, desde junio del 2018, donde Argentina pierde el acceso a las fuentes de financiamiento privada y debe recurrir al Fondo Monetario Internacional como prestamista de última instancia, desde que se anuncia eso hasta diciembre del 2019, salen 40.500 millones de dólares de la economía y del sistema financiero local. Esto no podía terminar de otra manera con estos números que en un control de cambios como el que tenemos. Y en este quinquenio lo llamativo es que comenzamos 2015 con control de cambios y tenemos 3 años de libertad de mercados y de libre movimiento de capitales y finalizamos el quinquenio nuevamente con control de cambios. El 1 de septiembre, como mencionó Sonia al comienzo, el país vuelve a reinstalar el control de cambios a través de la comunicación 6770, que continúa a la fecha porque en diciembre del 2019 el control de cambios se refuerza, se hace más estricto y es el que con ajustes permanentes como el que tuvimos hacia mayo del 2020 con requerimientos específicos adicionales para el acceso al mercado, es el que tenemos hoy. Como todo control de cambios, la estrategia es hacerse de las divisas que producimos lo más rápido posible y administrar cuidadosamente y apalancadas en una administración con licencias de importación, administrar la salida de divisas para el pago de pasivos internacionales, de la cual Jorge en unos minutos nos va a hablar. ¿Cómo es que nos hacemos lo más rápido posible de los cobros de exportaciones? Bueno, con 2 medidas. Le sacamos la libre disponibilidad de las divisas de exportación al sector exportador, los obligamos a liquidarlas y entregarlas al mercado en el cual como Estado estamos interviniendo entre la oferta y demanda, y además lo hacemos con determinados plazos. Los plazos están marcados por las urgencias y la urgencia demuestra que el sector más dinámico de la economía, que aporta una cantidad muy representativa del total de nuestra exportación, es el sector primario. Entonces, al sector primario le exigimos que a los 15 días corridos de sus exportaciones, específicamente del cumplido del permiso de embarque de exportación, ingrese y liquide las divisas del cobro de las mismas. Esto, como verán en el slide, los plazos se van ampliando según el valor agregado
de la mercadería. Entonces el sector primario tiene 15 días corridos, el sector de combustibles 30, el comercio entre vinculadas que no tenga como objeto mercaderías del régimen de 15 y del régimen de 30, van a comerciar con un plazo de ingreso de 60 días entre empresas vinculadas. Solo pueden ampliarlo cuando la vinculada residente en Argentina es controlante de la vinculada cliente en el exterior y comercia bienes de plazo de ingreso que no sean los de 15 y 30. Ahí pueden solicitar que se amplíe el plazo de liquidación al universo arancelario de mercaderías, que es de 180 días. Pero el requisito es que la vinculación se dé entre una empresa controlante residente y una vinculada no residente en el exterior. Los 180 días engloban al universo arancelario que no está en los grupos de 15, 30 y eventualmente los de vinculadas. Los de 365 días, que son los bienes de mayor extensión de obligación de ingreso y liquidación, son los del exporta simple, ahí es sí todo el universo arancelario, pero bueno, es una herramienta de operación que no tiene mayor gravitación en los grandes números de la necesidad de tener la divisa lo antes posible en nuestro mercado. Desde esos plazos que hemos visto, se cuentan a partir del vencimiento 5 días hábiles como plazo máximo para la efectiva liquidación. O sea que es únicamente el plazo donde el exportador, que ya tiene una puesta a disposición del cobro, tiene esos 5 días hábiles para poder especular con tener un mejor tipo de cambio. Recordemos que las exportaciones se liquidan con la paridad de compra de la cotización de la divisa. Bueno, esos 5 días hábiles son el único lapso que entrega el Banco Central como para fijar el momento más propicio para la liquidación. Y también tienen obligatoriedad de ingreso y liquidación de divisas los servicios. Ya Sonia va a hablar más en detalle, pero como el servicio es un intangible, no pasa por la aduana, con lo cual no hay una forma de cuenta y de establecimiento del plazo. Entonces, ahí se impone que el plazo para la efectiva liquidación son 5 días hábiles posteriores a la puesta a disposición de los fondos en Argentina o en el exterior. También tienen obligatoriedad de ingreso y liquidación los anticipos y las prefinanciaciones, anticipos de clientes obviamente del exterior, las prefi bancarias tienen obligatoriedad de ingreso y liquidación. También tiene obligatoriedad las coberturas de los siniestros que puedan haber ocurrido de la mercadería exportada, por hasta el monto del valor de lo exportado. Así como hay obligatoriedad, hay excepciones. Las principales excepciones las están pudiendo observar. Son todos los fondos que el titular ingresa a una cuenta propia en la Argentina, que son fondos de libre disponibilidad y que no están alcanzados por ninguna de las normas que obligan a su liquidación. Tampoco están alcanzados por la obligatoriedad del ingreso y liquidación todos los préstamos que tengan entre sus condiciones de repago la aplicación de cobros en el exterior para su repago. Esto
se relaciona directamente con los endeudamientos financieros que de alguna manera financian proyectos de inversión para mejorar la capacidad exportadora. Es normal que sus mismos acuerdos prevean que con el producido de la exportación se depositan en cuentas que están bajo seguimiento del Banco Central y ahí se le evitan las cuotas de capital e intereses de esos endeudamientos. Después, obviamente, están todas las mercaderías objeto de regímenes especiales del Código, también exceptuadas de la liquidación, como pueden ser exportaciones temporarias, como puede ser el régimen de mercaderías en consignación, mientras estén en consignación, muestras, expo no titoneroso, todo lo que se envía sin la obligatoriedad de movimiento de divisas, con valores solo declarados de efectos aduaneros, las muestras comerciales, ya lo había dicho, las temporales sin giro de divisas, y no mucho más. Aquellas operaciones que están dentro del decreto 234 de promoción de exportaciones, que establece bajo determinados requerimientos que un porcentaje de los cobros sean de libre disponibilidad del exportador para que pueda aplicarlo, sobre todo a los pagos con vinculadas que desde el mercado local están sujetos a conformidad previa. Ese es un régimen muy especial, estamos hablando de inversiones con un piso de 100 millones de dólares, y bueno, en esos casos es una conducta bastante usual del Banco Central flexibilizar este control férreo sobre la salida de divisas al exterior cuando se producen ingresos, ya sea de endeudamientos o ya sea de inversiones que al país le produzcan un beneficio. Ahí se produce siempre un cambio de figuritas y una flexibilización de lo que Jorge va a explicar en materia de egresos. Y no hay mucho más, por lo menos en los aspectos principales. Todo este andamiaje de obligaciones está siendo monitoreada y vigilada, porque lo que no tenemos que olvidar es que no solamente tenemos una norma que nos dice cuál es el plazo en que debemos ingresar divisas, también tenemos quienes están monitoreando si estamos dando cumplimiento a esa obligación. Y desde el control de cambios anterior, que finalizó en el 2015, se estableció un seguimiento que se repite en el actual control de cambios, un seguimiento de cobros de exportación, popularmente conocido como Secoexpo, y que funciona de la siguiente manera. Cada exportación en la declaración aduanera de la operación se coloca un banco interviniente, el código de un banco interviniente, y ese código produce que la aduana entregue todo lo que se documenta en exportaciones en el sistema informático al Banco Central, y el Banco Central abra una serie de ventanas donde cada banco tiene acceso a lo que ha documentado su cliente y lo ha nominado como banco de seguimiento. Ahí están todos los datos y el banco 5 días antes del vencimiento le va a avisar que tiene una obligación por cumplir, que es el ingreso y liquidación de las divisas de una exportación determinada, y si uno no pone en funcionamiento alguno de los mecanismos por los cuales advierte que no va a poder cumplir con esa fecha, automáticamente el incumplido es comunicado al Banco Central. Y los incumplidos comunicados al Banco Central van a una base de datos y ponen en funcionamiento a una superintendencia, que es la de control de entidades no financieras,
que a la brevedad, o a veces no tan breve, comienza a pedir explicaciones al operador de cuáles son los motivos por los cuales no cumplió con el ingreso de divisas de una operación o operaciones de manera determinada en los plazos que se había obligado. Hay que tener mucho cuidado con el Secoexpo cuando uno tiene noticias de que va a tener algún tipo de dificultad en el ingreso y liquidación de divisas, lo debe comunicar al banco, debe empezar a generar antecedentes, porque lo peor que puede uno hacer es que se le venzan los plazos sin haber actuado previamente de manera defensiva, porque hay mecanismos como deudor moroso, país que ha entrado en cesación de pagos o que tiene control de cambios. Hay distintos institutos que nos permiten ir anticipando que no vamos a poder dar cumplimiento, y eso siempre es mucho mejor a que se nos caigan los plazos con un silencio absoluto de parte nuestra. Por último, recientemente, en este repaso de los principales aspectos de cobros, ha salido una comunicación, la 7301, que de alguna manera está incentivando, mediante este canje de figuritas que tiene el Banco Central con el mercado, les está diciendo a los operadores que si durante el año 2021 han logrado ya, por ejemplo en septiembre, superar el total de lo exportado durante el 2020 con determinados requisitos, va a poder tener acceso mediante un cálculo de fórmula que hace el Banco Central sobre lo operado, va a tener acceso a el mercado para cancelar pasivos que por normativa están sujetos a la conformidad previa. O sea, le dice, mira, si vos exportás más de lo que exportabas, sobre el excedente vas a tener un beneficio de que aquello que te estoy trabando para pagar al exterior, te voy a dar acceso directo mediante una fórmula que establece la comunicación. No es para todo el mundo, es obvio, no todas las empresas, salvo circunstancias muy particulares que sí pueden dar el caso de que en pandemia hayan tenido niveles muy bajos de comercio exterior producto del parate global y durante el año en curso hayan comenzado a recuperarse. Si no está dentro de esa regla de juego, es obviamente que los que tienen más posibilidades de utilizar este régimen de certificado de aumento de exportaciones son aquellas compañías internacionales que tienen la posibilidad de redireccionar su comercio con cierta agilidad. Si no, el tema se da producto de cómo no le pegó a una empresa en la pandemia. Bueno, esto creo que es en líneas generales los aspectos que consideramos más importantes del control de cambios en materia de exportaciones, pero como todo control de cambios, nos tratamos de hacer de las divisas lo más rápido posible y sometemos francamente a procedimientos bastante complejos cuando se trata de sacar divisas del país, y eso lo va a explicar el amigo Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Buen día para todos. Y lo primero, hago mía las palabras iniciales de Fernando. Ojalá volvamos muy pronto a las visitas presenciales, que son tanto más entretenidas, tanto más ricas, tanto más aprovechables. Bueno, esperemos que esto sea, por lo menos, no sé, el año próximo poder estar visitando a Rafael. Bueno, como nos ha mostrado Fernando, y como sabemos, nuestro país tiene un problema muy complejo en el manejo de sus divisas. No es un problema nuevo, tiene muchísimos años y se exacerba cuando la brecha cambiaria, como en la actualidad,
se hace muy importante. De cara a esta realidad y con criterios políticos que se pueden compartir o no, el Banco Central establece una estrategia para cuidar las reservas, condicionando el acceso al mercado único y libre de cambio, podríamos decir, a partir de 3 ejes. Un primer eje tiene que ver con la actitud del contribuyente en cuanto al manejo de sus activos externos líquidos. Un segundo eje tiene que ver con el stock de deuda de ese contribuyente y con la modalidad de pago de sus importaciones, que es específicamente lo que vamos a ver. Y el tercer eje es el que tiene que ver con el condicionamiento como herramienta para obstaculizar la operatoria de venta o transferencia de títulos valores en moneda extranjera. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto, el primer eje, que tiene que ver con acceder al MUL, al Mercado Único Libre de Cambio, sin consulta previa del Banco Central. Deberán cumplirse 2 requisitos centrales. El primero, los activos líquidos en el exterior no deben superar los $100.000. Se entiende por activos líquidos los depósitos a la vista, los títulos públicos, los criptoactivos, el oro amonedado, etc. No deben considerarse activos líquidos disponibles a los fondos depositados en concepto de reserva o garantía previstos en contratos de endeudamiento. ¿Qué pasa cuando se supera ese monto de $100.000? Existen distintas alternativas. La primera, obviamente, es que en el día que se solicita acceso al mercado, se realice una transferencia a una cuenta local de una entidad autorizada a operar en cambios, una Lo perdimos a Jorge, parece. A ver, vamos a darle unos minutos para ver si se vuelve. Sí, para ver si se vuelve a conectar. Si no, seguimos nosotros, no hay problema. Bueno, ok. Retomo un poco la parte de Jorge para contar cómo está estructurado hoy el pago al exterior de importaciones de bienes. Como decía, básicamente hay 4 ejes principales. Uno es que cualquier importador que quiere acceder al mercado de cambios tiene que presentar una declaración jurada en la cual lo que dice es que no tiene activos externos líquidos en el exterior por más de $100.000. Es decir, si el exportador tiene una cuenta afuera, esa cuenta no puede estar nutrida por más de $100.000. Además de los fondos líquidos, se consideran también activos internos las inversiones que permitan una disponibilidad inmediata, los títulos públicos y los criptoactivos. Es decir, primer eje central para el pago de importaciones, no tener activos en el exterior. El segundo punto que se tiene en cuenta para regular el pago de las importaciones es lo que se llama como stock de deuda o balanza entre pagos al exterior e importaciones. Lo que establece básicamente este punto es un cálculo entre todas las importaciones que un operador realizó durante el primer semestre del año 2020 y por otro lado todos los cálculos, todos los pagos que ese mismo importador giró al exterior en concepto de pagos de importaciones. Entonces, lo que la normativa dice es, para poder acceder al mercado de cambios, tus pagos al exterior no pueden sumar en más de 1 millón tus registros aduaneros de importaciones. Es decir, durante el primer semestre del 2020 no se debe haber pagado al exterior en más de 1 millón respecto de los despachos de importación a consumo registrados en la aduana. Si se pagó más de 1 millón, me va a quedar un stock de deuda atrapado que no lo voy a poder pagar y que es la situación de muchos importadores. Conviene recordar, Sonia, que
Primero, lo que decías antes respecto de las tenencias líquidas, el Banco Central puso ahí una penalidad, una espada de Damocles sobre la cabeza, porque aquel que se desapoderaba del activo líquido y lo entregaba en préstamo o compraba algo o lo dejaba que fuera líquido a partir de la sanción de la 7030 del 29 de mayo, le corría la obligatoriedad de ingreso una vez deshecha la posición y volvía a ser líquido, ¿no? Sí, exacto. Tal cual, gracias, Fer. El, el tercer punto tiene que ver con las importaciones nuevas. Nuevas importaciones se llama aquellas que se hayan realizado a partir de el segundo semestre del año 2020. Esas importaciones, con el correr de la normativa del año pasado, empezaron a quedar afuera de la balanza de cálculo. Es decir, para las importaciones anteriores del primer semestre del 2020 tenemos una forma de cálculo, y para las nuevas importaciones tenemos otro régimen que dice que se pueden pagar a la vista o bien diferido. Por último, el cuarto eje del que hablaba Jorge, y que también impacta y hoy muchísimo en el pago de importaciones a través del mercado de cambios, es la regulación de los títulos valores. Esto, ¿cómo está estructurado en la norma? Bueno, cada vez que se presenta una declaración jurada a una entidad bancaria pidiendo acceder al mercado de cambios para pagar una importación, se presenta una declaración jurada que dice que en los 90 días anteriores al día en que se efectúa el pago al exterior y en los 90 días posteriores no se han realizado ni se van a realizar por parte de ese operador que quiere acceder al mercado de cambios operaciones de venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Esto es el conocidísimo contado con liquid, cuando los títulos se liquidan en el exterior, o MEP cuando los títulos se liquidan contra dólares pero localmente. Entonces, bueno, un poco haciendo un resumen de lo que son las importaciones, estos 4 puntos, ¿no? A tener en cuenta: qué pasa con el comportamiento del operador en cuanto a su tenencia en el exterior, las deudas anteriores a junio del 2020 y las deudas posteriores a junio del 2020, y la actividad que haya tenido el importador en los mercados paralelos. El 12 de julio de este año, y esto también tiene que ver con la regulación de los mercados paralelos y de los títulos valores, el Banco Central sacó una nueva comunicación que impacta en una nueva declaración jurada, además de las que ya expliqué, que tienen que presentar aquellos que quieran acceder al mercado de cambios para pagar importaciones. Es la comunicación 7327, y básicamente lo que establece es que, corregime Fer, aquel que quiere acceder al mercado de cambios no solamente tiene que declarar que no hizo operaciones de contado con líquido, digamos, de títulos valores, ya sea contado con líquido o MEP, sino que no ha hecho entrega de fondos locales a un tercero a partir del 12 de julio en adelante. Y si hubiera hecho entrega de fondos locales a un tercero, sea una persona física o una persona jurídica, se requiere otra presentación jurada adicional en la cual esa persona física o jurídica declara que no accedió a operaciones con títulos valores. Aquí hay un tema que lo hemos charlado muchísimo entre nosotros con Sonia,
en particular, porque esa declaración jurada es acompañada con la entrega de la nómina de las personas que ejercen control sobre la sociedad. Y esa declaración jurada de esas personas que ejerciendo control puedan haber recibido montos en moneda local, con excepción, no habituales y con excepción de los que están destinados a la compra o a los servicios, y que eran los que mencionaba Sonia, que tenía que hacer una declaración jurada de esa persona que recibía los fondos, de que no había accedido en los últimos 90 y un compromiso que no lo iba a hacer en los 90 subsiguientes al mercado de títulos valores, desata un problema que aún sigue haciendo mucho ruido en el mercado, porque el Banco Central no tuvo mejor idea que decir que para definir y dar la lista de las personas que ejercen control directo sobre la sociedad, debían seguirse los criterios del punto 1221 del Manual de Grandes Exposiciones de Riesgo al Crédito. Este manual, que no tiene nada que ver con el mercado cambiario y que es un manual de uso en el mundo de las entidades financieras, ha generado diferentes interpretaciones y muchísimas más dudas, porque el manual no solamente habla de las personas que ejercen control directo, como puede ser tenencias accionarias a partir del 25% del capital social, o tener los votos necesarios del 50% para imponer un criterio dentro de una asamblea donde se pueden nominar directorios o tomar decisiones de la sociedad, sino que además abre el abanico a una serie de figuras donde el control sobre la sociedad no es directo, sino que es indirecto, incluyendo a las personas que son controladas por las personas que ejercen control. Con lo cual, ha generado muchísima polémica. Yo creo que los bancos lo han resuelto de una manera bastante práctica. Mientras el cliente firme las declaraciones juradas y entregue la lista, es una declaración jurada y la vamos a dar por buena, pero al cliente lo deja en una situación de incertidumbre, y tanto va para la empresa pyme o local, donde muchas veces el accionista a su vez es miembro del consejo de gobierno, del directorio, hasta las multinacionales, donde las figuras son muchísimo más complejas. Ahí nosotros lo que recomendamos, porque no tenemos una respuesta clara para todo lo que quiso decir el Banco Central, es que recurran al Consejo con los abogados, porque uno de los temas en debate es el tema de servicios. Una remuneración de un director ¿es un servicio? Y parecería que sí, además de ser habitual, es un servicio, porque es el cumplimiento de una tarea. Pero sin embargo, en el manual del balance de pagos del Fondo Monetario y en la codificación de los códigos de concepto, las remuneraciones, el Banco Central no las considera servicios, sino que las considera rentas, en la parte de ingresos y egresos primarios y secundarios. Entonces, realmente pareciera indicar la lógica, no sé si, Sonia, si coincidís conmigo, lo que busca el Banco Central con esta comunicación tremendamente compleja es que no exista un acceso a la formación de activos externos a través del mercado de títulos valores, utilizando terceros quit o quit intermediarios de personas que ejerzan control o que tengan vinculación con la empresa, y formar activos sin perder esa posibilidad de acceso al mercado, porque de otra manera, si lo hiciera con el quit de la empresa,
no podría firmar la declaración jurada de esa veda de 90 más 90. Sí. Esa era mi interrupción. No, tal cual. La verdad es que cuando salió esta norma nos agarramos de los pelos discutiendo el alcance, porque realmente no está claro a qué se refiere con aquellos que ejercen el control directo o aquellos entregas de fondos asociados a la habitualidad del negocio. Pero más Acaba de allá... entrar Jorge, Sonia. Sí, perfecto. Redondeo con esta idea, más allá de el alcance o todo lo que haya querido cubrir esta norma, lo que un poco es nuestra idea dejar en claro es que lo que intentó el Banco Central hacer es cerrar el grifo de la entrega de fondos locales a personas humanas o a compañías relacionadas para que éstas sí puedan ir a los mercados paralelos sin interrumpir el acceso al mercado de cambios de aquellos que pagan importaciones o exportaciones de bienes. Entonces, lo que tenemos que saber es que lo que el Banco Central quiere es que los importadores y los exportadores no recurran a operaciones con títulos valores y tampoco entreguen fondos localmente para que lo haga una persona física integrante de la compañía u otra compañía relacionada que no tenga necesidad de acceder al mercado de cambios. Yo veo que Jorge está un poco intermitente, así que si te parece, Sí. Fer, seguimos, ¿no? Sí, en todo caso, que si entra, que salude. Ahí está Bueno, de nuevo. Creo que ahora se ha restablecido. Lo primero que hay que decir, lo primero que hay que decir que más allá del poder del Banco Central, la naturaleza tiene más poder aún. En la zona donde yo estoy se ha desatado una tormenta muy importante que nos ha dejado sin internet. Pero bueno, Es lo único que tiene más poder que el Banco Central. Es un poco más de poder por el momento que el Banco Central. Lamentablemente, bueno, se ha producido esta interrupción que es inmanejable. Hace unos segundos los estaba escuchando, la comunicación 7327, no sé si se llegó a escuchar cuando hablaba anteriormente, es el tercer eje que yo iba a mencionar, que es el condicionamiento como herramienta para obstaculizar la operatoria de venta o transferencia de títulos en moneda extranjera. Como Sonia y Fernando se apuraron a comentar, la realidad, para ponerlo en pocas palabras, es que esta es una herramienta para que los usuarios no accedan al mercado de las divisas, lo que conocemos como dólar MEP o contado con liquidación. ¿De qué forma? Bueno, presionándolos para impedirles el acceso al mercado único y libre de cambio. Entonces, como Sonia decía, es una comunicación muy compleja, es una comunicación que genera una cantidad de dudas, porque cuando hablamos de personas o entidades controlantes, es muy difícil establecer cuál es el porcentaje de control que se considera. O sea, si yo soy el poseedor del 1% del paquete de una sociedad, ¿soy controlante? Si tengo el 10, si tengo el 20, ¿soy controlante? O sea, es muy difícil. Ahí lo que podemos aconsejar siempre es pedir un dictamen jurídico para el caso específico y con los condicionantes específicos de esa empresa para establecer hasta dónde llega. Lo que tenemos que saber es que el Estado, a través de esta herramienta, impide esa operatoria. Entonces, lo que el Estado no quiere es que las empresas compren dólares. Todo lo que venga de allí hay que aceptarlo dentro de ese esquema. Porque la verdad que la norma tiene una cantidad de dudas, una cantidad de cuestiones sumamente complejas. Si les parece, retomamos un poco el orden que teníamos.
Yo había hablado de un primer eje. Ese primer eje tiene que ver con el manejo de los activos externos líquidos. Habíamos dicho que la primera condición de ese primer punto es que los activos líquidos externos no deben superar los $100.000. Y en el supuesto de que los superen, habrá que transferirlos, repatriarlos a una cuenta local en una entidad financiera. Puede que devengan del pago de un anticipo de exportación o de una exportación, en ese caso, y que no hayan transcurrido los 5 días legales para exigir su liquidación en pesos, o puede ser que estén, digamos, vinculados con un endeudamiento financiero que en el plazo de 365 días exija el pago en capital e intereses de una cifra mayor a la que estamos hablando, mayor o igual a la que estamos hablando, con lo cual ese monto podría estar de alguna manera resguardado. La segunda condición, el segundo requisito, es que la totalidad de sus tenencias de moneda extranjera en el país se encuentren depositadas en cuentas de entidades financieras. Dicho rápidamente, se encuentren bancarizados. Esto no requiere demasiadas explicaciones. Obviamente todo debiera ser así, aunque sabemos que en la Argentina está lejos de ser así este asunto. El segundo eje, y quizá el más operativo, es el que se relaciona con el stock de deuda de la empresa y la modalidad de pago de operaciones de comercio exterior. Para satisfacer este segundo punto, el cliente deberá aportar una declaración jurada expresando que el monto total de los pagos realizados por sus importaciones de bienes cursados a partir del 1 de enero del 2020 a la fecha, incluido el pago que se desea realizar, no superan el equivalente a $1 millón. O sea, $1 millón es el spread que permite el Banco Central en materia de pagos anticipados. Este $1 millón tiene una serie de condicionantes. La primera es el monto por el cual el importador tendría acceso al mercado, computando las destinaciones que constan en el SEPA Import a partir del 1 de enero del 2020 a la fecha. Ese monto, obviamente, vuelve a liberar capital hasta el monto de $1 millón. El segundo condicionante tiene que ver con las operaciones cursadas a través de solicitud particular o courier que no son tenidas en cuenta. El monto también se disminuye en función de las operaciones pendientes, o mejor dicho, los pagos realizados pendientes entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre del 2019, monto que el Banco Central considera en mora. A partir de las últimas comunicaciones, también se incluye la cancelación de capital de deuda originada en importaciones anteriores, o sea, en deuda vieja. ¿Con esto qué quiero decir? Yo puedo destinar una parte de ese $1 millón a cancelar operaciones anteriores al 1 de enero. Obviamente que ese porcentaje que yo destino para cancelar esas operaciones no es recuperable. Nunca voy a recuperar ese monto para volver a recomponer el $1 millón completo. También están exceptuados, obviamente, las operaciones del sector público y la provisión de medicamentos y elementos para la lucha contra el COVID-19. También se extendió hasta $3 millones para pagos anticipados de medicamentos, atención sanitaria o insumos para la elaboración local de medicamentos. Creo que Fernando hizo el comentario en cuanto a que también se podría ampliar ese plazo de $1 millón con los anticipos y prefinanciaciones que se incorporen. Hasta un 50% de ese monto en anticipos y prefinanciaciones puede ser utilizado como pago anticipado, siempre y cuando este anticipo o prefinanciación tenga una vigencia no menor de 180 días.
El otro 50% también podría ser utilizado cuando se trate de la compra y pago de bienes de capital o insumos para elaborar bienes exportables. Este sería el segundo punto, quizá el punto operativamente más complejo, que más, digamos, consultas, más trabajo nos da. El tercer eje, como dimos vuelta esta accidentada charla, es la resolución, la comunicación 7327, tiene que ver con el condicionamiento de compra de dólares en mercados alternativos como el dólar MEP o el contado con liquidación. Ahora vamos a ver la cuestión de importaciones, exportaciones y operaciones realizadas por particulares, que nos lo explicará Sonia. Muchas gracias. Gracias, Jorge. El new normal, ¿no?, de la cuarentena. Te toca timbre el de Mercado Libre cuando estás dando una charla, se corta la luz. Algo así. Sí. La idea era ahora, después de repasar el régimen del control de cambios para las importaciones y exportaciones de bienes, hablar un poco, aunque sea resumidamente, para dar un panorama concreto de lo que son las importaciones y exportaciones de servicios, los endeudamientos financieros y nada, algunos detalles más por ahí de las operaciones con títulos valores. En cuanto a los servicios, las exportaciones de servicios, lo primero que tenemos que saber es que tienen obligación de ingreso y liquidación de los fondos dentro de los 5 días hábiles a partir de su percepción en cuentas del exterior. ¿Esto qué quiere decir? Es que un exportador de servicios local a un no residente hace una factura cobra los fondos en el exterior. Desde la percepción de esos fondos hay 5 días para ingresarlos y liquidarlos en el mercado de cambios. En cuanto a lo que es la IMPO de servicios, también está bastante regulado, también es un problema hoy por hoy para las compañías y lo que hay que principalmente distinguir en cuanto a lo que es la normativa del Banco Central es si la importación de servicios se da entre compañías vinculadas o entre compañías no vinculadas, es decir, que no son parte de un grupo, sino que son terceros. Si los servicios son prestados entre compañías vinculadas, para el pago al exterior de esos servicios rige la autorización previa del Banco Central. Acá hago un paréntesis porque cada vez que en cuanto a servicios y a endeudamientos financieros, digamos que para pagar se necesita la autorización previa del Banco Central, lo que estamos diciendo es que en la práctica esto no se puede pagar porque esa autorización previa en la mayor cantidad de casos nunca llega. Hoy las compañías que tienen deudas por servicios con compañías vinculadas están generando, incrementando sus pasivos porque no lo pueden pagar. En cuanto a lo que son servicios con terceros, sí se puede pagar sin la previa autorización del Banco Central, es decir, no hace falta pedir autorización, pero por supuesto que tienen que estar declarados en el régimen informativo de la comunicación 6401, que es el régimen informativo del Banco Central, en el cual se declaran todos los pasivos y activos con el exterior. Además, solamente se puede pagar servicios, o sea, deudas vencidas, no se pueden hacer pagos anticipados de servicios. Y hay algo que también está bueno destacar, es que las entidades bancarias tienen facultades para pedir a los importadores de servicios a la hora de pagar al exterior mayor documentación que acredite la efectiva prestación del servicio. Es decir, yo puedo ir con la factura, el contrato, la 6401 declarada, la deuda vencida y encontrarme con que el banco, para autorizarme el pago al exterior de un servicio, me pide
por ejemplo, una certificación contable, por ejemplo, mails, documentación que acredite la efectiva prestación del servicio. Es decir, en esto se le ha dado, a mi entender, bastante flexibilidad a las entidades comerciales. Pero bueno, lo que un poco nos interesa que quede claro es que la impo de servicios entre compañías vinculadas hoy no se puede pagar, sí con terceros, siempre y cuando se cumplan todos esos requisitos. Ya hablamos de bienes, de servicios. La idea era ahora comentar un poco qué pasa con los endeudamientos financieros. En primer lugar, desde que se reinstauró el régimen de control de cambios en septiembre del 2019, las deudas de carácter financiero con el exterior, desembolsadas a partir del 1 de septiembre del 2019, tienen que ser ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios como requisito para el posterior acceso de los servicios de capital e intereses. Esto lo que quiere decir es que para poder ir al banco a pedir autorización para pagar un préstamo financiero, ya sea capital o intereses, lo primero que tengo que haber hecho es previamente haber ingresado los fondos de ese endeudamiento a través del mercado de cambios. Si tuve un endeudamiento y lo dejé en el exterior, esto es posible de realizar hoy por hoy. En los cepos anteriores, en los periodos de control de cambio anteriores, los endeudamientos financieros tenían obligación de ingreso y liquidación de las divisas. Hoy no hay obligación de ingresar las divisas de un endeudamiento financiero, pero si no se ingresan, no se pueden después pagar con acceso al mercado de cambios. Además, asumiendo que la deuda financiera ingresó por el mercado de cambios, si se trata de un endeudamiento financiero entre compañías vinculadas, en principio hasta el 31 de diciembre de este año, cuando el acreedor es una contraparte vinculada, la empresa local que quiere realizar el pago, otra vez necesita autorización previa del Banco Central para pagar el capital. Esto lo que quiere decir es que hoy las compañías vinculadas que tienen endeudamientos financieros con otra compañía del grupo o con sus casas matrices están acumulando pasivos porque no se pueden pagar el capital de las deudas financieras. Sí, capaz los intereses, en la medida en que por supuesto estén vencidos, correctamente documentados, declarados en la 6401. Si la deuda financiera se contrajo con un tercero, es decir, con una entidad del exterior o con una compañía que no es del mismo grupo. A fines del año pasado, el Banco Central estableció que todos los vencimientos de capital que ocurriesen entre el 15 de octubre del 2020 y el 31 de marzo del 2021, todos aquellos que tuvieran vencimientos de capital de endeudamientos financieros durante ese periodo tenían que presentar ante el Banco Central un plan de refinanciación que básicamente constaba de dos patas. En primer lugar, solamente se dio acceso para pagar el 40% de los vencimientos de ese periodo, y se obligó a las compañías a refinanciar a 2 años el otro 60% de los vencimientos de ese periodo. Así que las compañías con endeudamientos con no vinculadas, no es que pueden acceder libremente para pagar sus endeudamientos, sino que también tienen estas condiciones de refinanciación y pago bajo determinados requisitos. Esta norma la mencionamos porque también se comentó bastante en el mercado y también la discutimos mucho entre nosotros. Es la comunicación 7348, bastante reciente. Básicamente lo que establece es que una compañía que ingresa fondos de un nuevo endeudamiento financiero, es decir, un nuevo préstamo financiero del exterior a partir del mes de agosto de este año,
puede obtener una certificación por hasta el monto de $5 millones y con esa certificación tener autorización para pagar al exterior deudas que tenga ya vencidas e impagas, ya sea deudas comerciales por bienes, servicios prestados a no residentes, pagos de endeudamientos comerciales anteriores y financieros anteriores, siempre teniendo en cuenta dos cosas. Uno, tenés que ingresar un nuevo endeudamiento del exterior. Esto es lo que hace que la norma, la verdad es que no sea muy tentadora para muchos operadores, porque básicamente lo que está diciendo es, bueno, si ingresás fondos del exterior y los liquidás en el mercado de cambios producto de un nuevo endeudamiento, te dejo pagar deudas que tengas vencidas e impagas, ya sea por bienes o por servicios, por un monto máximo de hasta $5 millones. La verdad es que por ahí en un primer momento, cuando uno leía esta norma, pensaba que el Banco Central estaba introduciendo una flexibilidad o alguna posibilidad como para que las compañías puedan pagar los endeudamientos que no están pudiendo pagar, pero no lo hizo muy tentador el hecho de tener que ingresar nuevos endeudamientos, porque justamente este contexto genera mucha desconfianza a la hora de que las casas matrices o las compañías vinculadas o los bancos del exterior aporten nuevamente fondos a una compañía que está en Argentina y que por todas estas regulaciones después no se sabe si se van a poder pagar o no. Esto en cuanto a endeudamientos financieros. Después recibimos las preguntas sobre esto. Si quedó alguna duda o algo sobre lo que profundizar, porque sabemos que generó mucho debate. Un poco volviendo al tema de los títulos valores, la verdad es que esto lo explicó Jorge en profundidad. Solamente decir que los importadores no pueden realizar operaciones con títulos valores, tampoco pueden entregar fondos a personas físicas o a otras compañías que operen en los mercados paralelos. También cuando se hacen operaciones de arbitraje, que quiere decir que tengo los dólares en una cuenta acá y los transfiero al exterior, también se requiere la presentación de una declaración jurada diciendo que no hice operaciones con títulos valores. Y hasta cuando se compran los $200 del dólar ahorro o el dólar turista, también se tiene que presentar una declaración jurada para poder comprar esos $200 que dice que no se han concertado operaciones con títulos valores. Esto para dar una idea de cómo el Banco Central trató de ir cerrando el grifo de estas operaciones. Una cosa más sobre títulos valores, esto es importante también. El 13 de agosto salió una nueva comunicación del Banco Central, la 7340, que básicamente lo que estableció es que las operaciones de compra y venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deben abonarse mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras o contracables sobre cuentas bancarias a nombre de la misma entidad. Pasando esto el limpio, antes de esta regulación, la liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, es decir, si alguien vendía títulos ya sea en el exterior o localmente y se hacía de los dólares, esos dólares podían quedar en la cuenta comitente, que es la cuenta del broker, o bien podían ser transferidos desde esa cuenta a la cuenta de un tercero. Por ejemplo, si yo hice operaciones de contado con liquidación y me hice de dólares en el exterior para pagar una deuda con mi casa matriz, más allá de que me desfinancié porque estoy pagando un tipo de cambio de 180,
podía, hasta antes de esta norma, transferir esos dólares desde una cuenta comitente a un tercero, incluso podía hasta mantenerlos en la cuenta comitente. Lo que el Banco Central dispuso a través de la comunicación 7340 es que la liquidación de esos fondos ya no puede permanecer en la cuenta comitente y automáticamente, como se liquidan los fondos, se tiene que transferir a una cuenta bancaria de titularidad del mismo operador. Esto lo que intentó hacer es darle trazabilidad a las operaciones de contado con liquidación y de dólar MEP. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cuenta bancaria interviniendo desde la salida de los pesos hasta la conversión a dólares final. Entonces obliga a que el titular tenga una cuenta bancaria en el exterior, porque si no, no puede liquidar los títulos contra dólares. Después también recibimos preguntas sobre esto, sé que es complejo, si queda alguna duda. Por último, y con esto sí cerramos, y nada, y es muy breve porque ya estamos excedidos de tiempo y queremos dejar un espacio para preguntas, además de afectar a las personas, a las compañías, como dijimos al inicio, este régimen cambiario tiene también impacto en las personas humanas. Solamente se pueden comprar $200 al dólar oficial, esto ya lo sabemos todos, estamos acostumbrados desde el régimen cambiario anterior. La novedad es que en este periodo los consumos en el exterior con tarjetas de débito, con débito en cuentas locales en pesos, y los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito son deducidos del límite mensual de compra de esos $200. Antes nunca se había regulado sobre los consumos con con tarjetas de crédito o de débito. Esta vez sí, todo lo que se consuma en el exterior o localmente con tarjeta de crédito, pero en dólares, resta del cupo de $200. Y si el consumo es mayor a $200, esa deducción se traslada, se computa en los meses siguientes. Además, las personas físicas que atesoren en el exterior bajo el concepto de ayuda familiar también tienen que presentar una declaración jurada de que no hacen operaciones con títulos valores. Y por último, y con esto sí cierro y damos lugar a un espacio de preguntas, cualquiera que quiera hoy abrir una caja de ahorro en moneda extranjera tiene que saber que el banco puede solicitar evidencias de que el cliente posee ingresos o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera. Ya se dan cuenta de los grises que tiene esta norma, ¿no? Cómo saber qué son ingresos o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera. Pero bueno, la cuestión es que los bancos comerciales tienen amplias facultades para requerir documentación respaldatoria que les permite evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera. Bueno, con esto la verdad es que terminamos nuestra presentación. No sé, Fernando o Jorge, si quedó algo por agregar, si tienen algún comentario. Y si no, como hacemos siempre, abrimos un espacio de preguntas. Sí, por Para mi los parte creo oyentes. que los principales puntos están ahí. El texto ordenado tiene 120 hojas, es inacabable, pero yo creo que está concentrado lo más importante. Sí, yo creo que también. Hasta ahora no hubo preguntas, con lo cual yo creo que podemos ir redondeando, ¿no? Estamos pasados de hora. Dejamos para el próximo panel, y la verdad es que si hubiera alguna pregunta tienen nuestras redes sociales, LinkedIn, y con todo gusto la envían por mail, la analizamos y la respondemos.
Bien, Sonia, muchísimas gracias entonces por tu moderación. También muchas gracias a todos los integrantes del panel, a Fernando García Márquez, a Jorge Fernández. Ha sido realmente muy interesante todos ellos integrantes de la Comisión de Importación y Exportación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias, Sonia, y gracias a todos. Y de manera virtual también les regalamos un gigantesco aplauso. Muy amables. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muy bien, de esta manera entonces, amigas y amigos, cerramos este primer panel de la jornada. Nos vamos a reencontrar a partir de la tarde ya con las actividades programadas y tras el desarrollo de esas actividades, el primer panel de la tarde será Mercosur. En ese panel nos vamos a reencontrar. Un abrazo para todos y muchas gracias.